Así que saludos a todos y buenas noches. Espero que estén bien. Pueden enviar saludos a través del chat y dejarnos saber de dónde están viendo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer también. La pastora Tere está viendo los chats y ella puede, comunicarme la pregunta. So, thank you for joining us. The chat should be live, and so if you have any questions, you could ask any questions on the chat. Pastor Tere is watching the chat, and she will notify me of any questions that you may have. So we're starting off in chapter 3. We left off in verse 9. I want to read verse 9, and then I want to go through that list. I probably won't go through every verse from 9 to 18, but I want to just go over some of these verses from 9 through 18. Sé que vamos a comenzar en el versículo 9, aunque ya lo explicamos la semana pasada, pero vamos a usarlo como hincapié para comenzar. Y luego quiero hacer algunos análisis de algunos versículos que se encuentran. Quizás no los pueda analizar todos. Voy a escribir algunas cosas en la pizarra y así podemos seguir. So let's start in verse 9. Vamos a comenzar en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La semana pasada hablamos bastante acerca de esta palabra bajo. La palabra bajo allí en el original quiere decir una autoridad, un sistema. Y Pablo le está aclarando a los judíos que se piensan que están, los judíos del tiempo de Pablo, que están por encima de los gentiles, que ya están excluidos de ser condenados. Pablo le está aclarando, ustedes son tan culpables como los gentiles tan culpables como ustedes. Y anteriormente estuvimos estudiando que le dice que la circuncisión no vale nada si usted no guarda la ley, porque tanto guarda la ley un gentil que no fue circuncidado como un judío que fue circuncidado pero no la guarda. And so last week we were talking about this word under, and we spoke in verse 9 that the word under in its origin, in this context, it means that you are under authority or under some type of system. And he uses the word sin. So you're under the authority of sin. You're under the system of sin. And he's clarifying to the Jews, as we spoke last week, that they are not above the Gentiles. That just because they circumcise themselves don't mean that they are above the law. Because Paul clarified to them at the beginning of this chapter that you guys circumcise yourselves, but you don't follow the law. And so you're the same as a Gentile that doesn't circumcise himself, but does follow the law. And so Paul now is going to start reciting some verses from the Old Testament, and we are going to try to review some of these. He's going to start reviewing these verses from the New Testament. From the First Testament or the Old Testament, how you like to call it, just to prove to them that from the very beginning they were not above God's righteousness. Entonces aquí vamos a comenzar del versículo 10. Vamos a ver cómo Pablo comienza a enumerar algunos versículos del Primer Testamento o el Antiguo Testamento, como usted le diga, y comienza a demostrarle que los judíos no están por encima de la justicia de Dios, que ellos también tienen que estar y van a padecer frente a la justicia de Dios. Así que voy a explicar algunos de estos versículos, no todos, pero vamos a hacer recorrido y vamos a leer directamente del 10 al 18 y luego regresamos y comenzamos a explicar algunos. Let's read straight through from verse 10. We're going to read straight through verse 18. I'll read it in Spanish. You can follow in English. And then we'll go back, we'll retrack and review most of these verses. Versículo 10. Mire el diagnóstico que Pablo le está dando a los judíos de aquel tiempo. Look at the diagnosis that Paul is giving the Jews of the day. Como está escrito, verse 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron.
Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verse 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Verse 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verse 17, el 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 18. Mire el diagnóstico que Pablo le da a los judíos. Él le dice, este es el diagnóstico de la humanidad. Este es el diagnóstico de los que hoy profieren o dicen que están más arriba de la justicia de Dios. So here's the diagnosis that Paul is giving humanity. This is the diagnosis that Paul is telling the Jews. This is what reflects you. This is what is coming out of your life. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco acerca de esto. El diagnóstico, quizá no pueden ver esto. El diagnóstico de la humanidad. Vamos a ver lo que Pablo dice aquí acerca del diagnóstico de la humanidad. Let's see what Paul says about the diagnosis. Lo primero que él dice es que no hay justo ni uno. Lo primero que dice, no hay justo. No hay justo. No hay justo ni uno. Es impresionante que Pablo diga esto, que no existe ni una persona que sea justo. How does it read it in English, that verse 10? Verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So here Paul says in verse 10, there is now one that is righteous, not one. And so it doesn't mean that somebody existed and God overlooked them. It means there is no one that is righteous. Not one person is righteous outside of Jesus Christ, of course. Entonces, lo primero que Pablo dice en su diagnóstico es que no hay justo ni uno. No es que hubiera alguien justo y que Dios no lo encontró. Es que no existe nadie justo que pueda imputar justicia aparte de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la palabra justo, ya lo he explicado, pero la palabra acá justo o justificación es cuando eres declarado. Justificación es que eres declarado justo. No es que eres justo, sino que fuiste declarado justo, una palabra de corte. Y quizá usted se piense en Adán antes del pecado. Antes de Adán cometer el pecado, usted quizá diga, bueno, Adán fue justo. Adán no fue justo, porque Adán caminaba en inocencia. Adán lo que fue inocente. Recuerde que justicia o ser declarado justo es esa palabra de justicia, ser declarado justo. Pero en el caso de Adán, antes de pecar, él no era justo, él simplemente era inocente. No conocía el bien del mal. Eso lo debemos describir. Déjeme decirlo en inglés. So when we read this and we see that nobody is right, nobody has righteousness, or nobody has the gift of righteousness, you might think about Adam, and you might say, well, before his fall, Adam was righteous. But remember that the word righteousness means that you've been declared innocent. You've been declared innocent. It doesn't mean that you're innocent. It means you've been declared innocent. But in Adam's position before sin, Adam was not a righteous person. Adam was an innocent person, which is totally different. Being innocent means that he did not know good from bad. That's what innocent means.
Entonces Adán acá no era que Adán fuera justo. Adán no fue justo o no era justo. Adán fue inocente. Y estoy hablando antes de la caída. Antes de la caída. Inocente, ¿por qué? Porque no conocía el bien del mal. Inocente porque no conocía el bien y el mal. So here, Adam was not righteous. Adam was innocent. And when we talk about innocent, we're talking about not knowing good from bad. So nobody, according to what Paul is saying, nobody is righteous. So aparte de lo que Pablo está diciendo aquí es que no hay ni uno que sea justo. Entonces, él directamente le está hablando a los judíos porque ellos, bueno, ya le expliqué en las últimas semanas que ellos pensaban que tenían el cielo ganado, hasta le llamaban del seno de Abraham. Y ellos a quien le aplicaban la ley no era a ellos mismos, sino a los gentiles. And so here Paul is talking directly to the Jews in this verse because, as I already explained some weeks ago, they thought themselves to be above the Gentiles. They thought that they were already righteous. They thought they had already had heaven won, and they would even call it the bosom of Abraham. El segundo, y todos estos son, algunos de estos son salmos, los que estamos escribiendo, y algunos son versículos de Isaías. Some of these verses are from Psalms, the ones that I'm writing on the board, and some of them are from the book of Isaiah. El segundo, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. How does it say it in verse 11? There is none who understands. There is none who seeks after God. There is none that seek after God. So the second one that I'm writing down is no one seeks God. The second one I'm writing down is no one seeks God. In other words, every religion has you thinking that man goes in search of God. And that's not true. What man is going in search of is something that he can call God and idolize. But no man goes in search of God. God has been in search of man. Aquí en el versículo 11, cuando dice no hay quien lo entienda, no hay quien busque a Dios, todas las religiones te van a querer hacer pensar que el hombre anda buscando a Dios. Pero el hombre no puede ir buscando a Dios. El hombre lo que anda buscando es en sí un Dios que él puede formar y ser ídolo, que le sea un ídolo a él. Pero nadie va buscando, ningún hombre puede buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. El próximo. A una se hicieron inútiles. Si usted lo lee aquí en el versículo 12, I'm in verse 12 now. A una se hicieron inútiles. Entonces dice, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Now verse 12, can you read the beginning of verse 12? They have all turned aside. They have together become unprofitable. Okay, right there, unprofitable. So in English, it uses the word unprofitable. In Spanish, it uses the word inútiles. A una se hicieron inútiles. Quiero hablar un poquito acerca de esa palabra. Se hicieron inútiles. Se hicieron inútiles. Se hicieron inútiles. Quiero hablar un poquito acerca de esta palabra, inútil. They have become, in English it says, they have become unprofitable. And I want to talk about the word unprofitable, which is this word that I'm underlining in Spanish. Although it's a little different
In Spanish, the word is a little different in Spanish, but I want to talk about that. The word unprofitable here, when it says they have become unprofitable, the word unprofitable here means something that has expired. Something that has expired. Something that can no longer be consumed. And it gives the image of fruit or food in its original context. In its original context, that word non-profitable means something that is not profitable. It means that something that has expired, it's no good, it can no longer be consumed. Bien, la palabra inútil aquí en este versículo, en su origen, quiere decir algo que ya expiró. Algo que ya expiró, algo que ya no puede ser consumado. Y sugiere alguna comida o alguna fruta, lo que sugiere en este versículo. Entonces, en su origen, cuando dice se hicieron inútiles, quiere decir que se hicieron inconsumables. Vamos a escribirlo. Expirado. Algo que está expirado o vencido no puede ser consumado. Consumido, gracias. Mi español no es el mejor, ¿verdad? Consumido. Algo que no puede ser consumido. Algo que fue expirado. Espero que lo puedan ver bien en el pizarrón. Algo que fue expirado. Algo que no puede ser consumado. Eso es lo que quiere decir la palabra inútil en ese versículo. So let's continue. That's what it means there. Something that cannot be consumed. Something that is expired. La próxima. Sepulcros abiertos es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. How does it read in English? The beginning of verse 13. Their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced descent. Okay, so deceit. So the throat is an open tomb. Imagine that. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. So their throat is an open tomb, that's saying. Y acá cuando Pablo dice que su garganta es un sepulcro abierto, está dando a entender varias cosas. Primero está dando a entender muerte. Está dando a entender muerte. Está dando a entender muerte. Y está dando a entender que todo lo que mata entra por la boca. Lo que mata entra por la boca. So here Paul is saying a couple things. He is saying that the throat is a tomb. In other words, everything that comes out of that mouth leads to death. That's what he's saying. Everything that they speak is death. Everything they speak is condemnation. And the other thing that it talks about is that everything that comes in is consumed, can also be death. Entonces, Pablo lo que le está dando a entender a ellos es que todo lo que hablan, todo lo que la ley aquella que ellos tratan de explicar y exigir es pura muerte. Es pura muerte lo que ellos están haciendo. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla en el chat. No sé si se ve bien el pizarrón, pero cualquier pregunta la pueden hacer. If you have any questions, guys, you could just ask. Do it on the chat.
Voy a leer algunos versículos acá para entrar en lo último. Ernestina hizo los comentarios. Es algo que no puede ser consumido, está vencido y lo que mata entra por la boca. Amén. ¿Quién dijo? Ernestina. Amén. Gracias. Gracias por su comentario. Quiero leer unos versículos más. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces ahí da un resumen de lo que ellos hablan, de lo que ellos dan. Claro que cuando ellos hablaban de la ley solamente la querían aplicar a los gentiles y no aplicárselo a ellos mismos, los judíos. Y Pablo le está diciendo que ellos, le está dando su diagnóstico, le está diciendo, ustedes son sepulcros abiertos, sus gargantas son sepulcros abiertos, que lo que hablan es engaño. Engaño no porque la palabra o la ley era engaño, sino porque ellos no la vivían. Entonces su vida era un engaño. And so in verse 13 through 14, you see Paul, he is giving them their diagnosis and he is telling them, you know, you guys are open tombs. You guys spit venom. You speak words that are lies. And not because they were speaking the word or the law, but because they did not live it. They did not live it. And so Paul is suggesting that if you speak the law, and you talk about the law, and you preach the law, but you don't live the law, you are a lie. That is what Paul is clearly saying here. Entonces aquí lo que Pablo está sugiriendo en estos versículos es que si, aunque ustedes tengan la ley, le está diciendo a los judíos, aunque ustedes prediquen la ley, aunque ustedes le pongan la ley y el peso de la ley sobre a otros, si ustedes no la viven, ustedes son una mentira, es lo que le está diciendo Pablo en estos versículos. Versículo 15, verse 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. What does verse 15 say in English? Their feet are swift to shed blood. Their feet are swift to shed blood. To shed blood. And so you can see a great example of this in the life of Jesus. You can see a great example of this because the Jews, Paul is saying you are swift to how does it say it? You are swift to shed blood. And we saw this in the life of Jesus because it's the Jews in combination with the Romans that take Jesus to the cross. And so they were quick to shed blood over others. They were quick to shed or have others shed blood. Entonces vemos aquí un buen ejemplo en la vida de Jesús. Porque Pablo le está diciendo a ellos, ustedes son rápidos o se apresuran para derramar sangre. Sus pies se derraman sangre. Y aquí podemos ver un buen ejemplo con Jesús, porque fueron los judíos en combinación con los romanos los que llevaron a Jesús a la cruz. Bueno, claro, todo en el propósito eterno de Dios, pero aparte de eso, podemos ver que fueron ellos los que hicieron esto. Entonces se apresuran en derramar sangre. Madeline Montero pregunta, ¿será lo que entra por la boca o lo que sale? De las dos formas, Madeline. Si Madeline hace la pregunta que si es lo que entra o lo que sale. Simplemente él habla de la garganta, entonces puede ser lo que entra y también puede ser lo que sale, porque es fácil usted consumir lo que te mata y también puedes hablar lo que mata también. Así que gracias Madeline por la pregunta. Thanks Madeline. Madeline asked if it was something that comes into the mouth or something that comes out of the mouth.
And my response is both. You can easily consume things that will take you to death, and you could easily speak things that bring death to others. Usted puede consumir algunas cosas que te llevan a la muerte, y también usted puede hablar que lleva a otros a la muerte. Así que gracias por la pregunta, Madeline fue. Gracias, Madeline, por la pregunta. Bien, seguimos. Let's continue. Verse 18. Now, before we get to verse 18, let me just review verse 16 and 17 real quick. Antes que entremos en el 18, déjeme leer rápidamente el 16, el 15 y el 16. Dice, sus pies, 15, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. ¿Sabe? Lo que ellos pensaban que era la paz, nunca la conocieron. Conocemos lo que Jesús le dijo, mis pasos dejo. Y el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a explicar ese, no hay temor de Dios. Let's explain verse 18. How does it say it in English? There is no fear of God before their eyes. There is no fear of God before their eyes. No hay temor de Dios. Y acá no es claro, no es miedo. No hay temor a Dios. No hay temor a Dios. There is no fear of God. There is no fear of God. And so this last verse that we just read in verse 18, this verse kind of resumes or summarizes. Let's say summarizes. It summarizes everything that Paul is saying in this chapter. He is saying there is no way that you can be faithful to God if you do not fear him. And the word fear here is more a word of reverence, is more a word of honor. Not fear as in scared, but fear as in honor and reverence. Entonces aquí este último versículo que leímos, donde Pablo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Acá lo que Pablo es haciendo un resumen de todo lo que acaba de hablar, de todos los versículos de Salmo que ha recitado, y le está diciendo a ellos, no hay cómo ustedes ser justos, no hay cómo ustedes serle fiel a Dios si no temen a Dios. Y la idea acá de temer es reverencia. La palabra temer aquí, o el temor, es reverencia, honor. So that word fear is reverence and honor. Esa palabra de temor es reverencia y honor. No hay como ustedes se les fiera a Dios si no hay reverencia y no hay temor. So let's read verses 19 and 20. Vamos a leer entonces los versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Y vamos a concluir en esta noche un poco temprano, pero es que el versículo 23 es un bastante cargado y no lo quiero explicar sin el contexto. Entonces lo vamos a atacar la semana que viene. Terminamos este capítulo del 21 al 31. So we're going to read just this verse, these two verses, and we're going to end for the night. I know it's a little earlier than usual, but verse 23 is a very charged verse, and I don't want to start explaining it without its context. So we'll start with verse 21 through 31 next week. La semana que viene, entonces comenzamos con el versículo 21 al 31. Pero vamos a leer el 19 y el 20 para terminar. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley,
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, verse 19 and verse 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, esto es un fuerte golpe a los judíos, porque como ya le expliqué, los judíos utilizaban la ley, era para aplicársela a los gentiles, y esto le hacía pensar que estaban por encima de los gentiles y que no estaban sujetos a la condenación de Dios. Y Pablo aquí le dice, la ley no es para los gentiles, es para todos los que están bajo la ley. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes están incluidos en todo lo que estoy hablando. Ustedes no están exentos de lo que estoy hablando. Recuerde que el tema de Pablo acá es justificado por la fe. Es el hablarle a aquella iglesia de Roma que está componida de unos gentiles y unos judíos que se unieron. Entonces Pablo le está diciendo a los judíos, todos ustedes y los gentiles, todos los que están bajo la ley se le aplica. And so here in verse 19, Paul is saying to them, the law is for all of you that are under the law. And so remember, the Jews at that time, they only wanted to apply the law to the Gentiles. And they thought they were superior to the Gentiles. And they thought that they were exempt from any condemnation. Remember that the Church of Rome is a church built by Gentiles and Jews. It's a mix. And so here Paul is saying to them, not only for the Gentiles, the law is you will be condemned by the law because you are under the law. Just because the law was given to you doesn't mean you will not be condemned by it. Básicamente Pablo le está diciendo a ellos, simplemente porque la ley se le dio a ustedes. Recuérdese que al principio de este capítulo estuvimos hablando cómo los judíos se creían superiores porque la ley se le había dado a ellos. La ley se le dio a Moisés. Y ellos pensaban, bueno, si la ley, si Dios confió la ley a nosotros, es porque no se aplica a nosotros. Y este era un error que Pablo está corrigiendo acá. So remember that the Jews thought that just because God had given them the law, they were exempt from it, because God gave Moses the law. They thought that, well, if God entrusted the law to us, if God gave the law to us, then hey, we won't be judged by it. And here Paul is saying, no, you will be judged by it. Pablo le está diciendo, ustedes serán también sujetos a la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y aquí todo el mundo está hablando del planeta. Here, when it says everyone in verse 19, it's talking about everyone. How does verse 19 read? Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So all the world. So it's talking about the whole world. And so he is saying the law will be applied and there has to be some way to be freed. And he will go into this soon in a few more verses, which we'll talk about next week. Aquí Pablo le está diciendo, la ley va a ser aplicada y será aplicada a todos. Y claro, él le va a dar un escape comenzando en el versículo 21, pero lo explicaremos la semana que viene. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. So the first part of verse 20, how does it read? Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. Okay, so here Paul is saying, I want you to understand that there's nothing you can do. There's not enough good deed, that you can do to be justified before the Lord. In other words, what the probation system that we have in our time, that good behavior time that we have before the Lord, it doesn't work. There is not enough deed that you can do. You can belong to the Salvation Army. You can give food every week at the corner. You can feed all the homeless of the planet. That does not guarantee salvation for you. Entonces Pablo le dice a ellos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano
será justificado. Pablo le está diciendo, no hay suficiente obra, y claro, Pablo habla más de esto después, pero no hay suficiente obra que usted haga para ser salvo. Usted puede tratar de aplicar la ley a su propia vida. Usted le puede dar de comer a todos los hambrientos del planeta. Usted le puede dar de vestir. Usted puede hacer tantas obras. No hay suficiente obra que usted puede hacer para ser justificado. Entonces, es religioso y claro, es religioso todavía de nuestros tiempos. Se cree que hacer alguna obra lo va a salvar y no hay cómo. Pablo lo hace claro, no hay cómo usted ser salvo a través de sus obras. Y algunas veces aplicamos estas cosas en nuestras congregaciones y lo utilizamos como una herramienta de manipulación, diciéndole a la gente que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, no hay nada que usted tiene que hacer o dejar de hacer, solo lo que Pablo va a explicar después, para ser justificado. No hay cómo usted hacer suficiente obra para ser justificado. And so sometimes we use these tactics in our congregation and they're basically manipulation. It's basically a manipulation tactic where we tell people that you have to do this and do that and you have to stop doing this and that in order to be saved. And Paul is saying there is not enough good deed that you can do to be saved. It's not going to count in that day that you tell the Lord, well, I fed this person, I fed that person, and I gave this in donations. That doesn't matter. En aquel día, hermano, usted no puede ir delante de Dios y decirle, bueno, yo doné tantas cosas, yo di tantas cosas, ayudé a tanta gente, nunca fumé, nunca hice esto. No importa, aquello no va a funcionar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está diciendo, lo único que ha hecho la ley es enseñarnos qué es pecado. Es lo que Pablo está diciendo. Lo único que ha hecho la ley es enseñarnos. En otras palabras, la ley se convirtió en una escuadra. No sé si esa palabra se entiende. Es una herramienta que usa el carpintero para asegurarse que las cosas estén a nivel y estén perfectas. Entonces, Pablo dice, lo que ha hecho la ley es funcionar como una escuadra en nuestra vida. No ha enseñado lo torcido que hemos estado. No ha enseñado lo torcido que la humanidad está. Y ese es el diagnóstico de este capítulo. And so Paul finishes off. How does that last verse finish? It says, therefore by deeds justified field in his sight, for by the law is knowledge of sin. So by the law is knowledge of sin. Paul basically is saying the law has only taught us how twisted we have been. In other words, I use the example of a square. A square is a tool. It looks like a triangle, but it's called a square. And it's a tool that a carpenter uses to make sure that corners are at 90 degrees or that something is straight. It's a straight edge. Basically, it's a straight edge. And so Paul is saying the law has become a straight edge in our life. It's just showing us how twisted we are, how far away we are. And so Paul is using this analogy to teach us that is all the law can do for us, is show us how far off from God we are. Entonces, lo único que puede hacer la ley, por lo que dice Pablo, es enseñarnos lo torcido que estamos. Así que buenas noches a todos. Gracias por conectarse.